Núcleo Milenio Disca, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y la Universidad Austral de Chile presentan el seminario La representación de la discapacidad en la política y la investigación. Panel número 1. Representación política de la discapacidad. Se presentan Diana Vallejo de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con la exposición Lo Disca como símbolo de la transvaloración de lo discapacitado. Diego Solsona de la Universidad de los Lagos, con la exposición Fabricados por el Estado, intervenidos desde el biopoder, el caso de las personas con discapacidad en Chile. Jaime Ramírez de la Universidad de Chile, con la exposición Analizando el desarrollo de la movilización social de las personas con discapacidad en Chile a 15 años de la Convención. Florencia Herrera de la Universidad Diego Portales, con la exposición Mírame, campañas políticas públicas y digitales de personas con discapacidad en la crisis sociopolítica de Chile. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la sala de plenarios a esta nueva etapa del seminario del Núcleo Milenio Disca y para comenzar algunas indicaciones. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a Andrea Monreal y Jimena Rodas, ambas intérpretes de lengua de señas, quienes nos acompañarán durante la jornada para facilitar la comunicación con la comunidad sorda. Eso, después de todas estas indicaciones que estoy leyendo, tratando... también vamos a dar la bienvenida a los integrantes de esta primera mesa que se llama Representación Política de la Discapacidad y para ello está el investigador principal del Núcleo Milenio Disca, Juan Pino, quien también es académico del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O'Higgins, quien moderará este panel. Antes de darle el pase a Juan, también recordarles que el proceso de las preguntas es igual que en la jornada de la mañana. Eso quiere decir que tenemos papeles disponibles, papeletas disponibles, que se las pueden solicitar a los estudiantes laborantes, quienes se las entregarán y al final del panel, de cada panel, se hará una selección de ellas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. Y también las personas que requieran apoyo de asistencia para escribir dichas preguntas, los estudiantes también les pueden ayudar. Así que después de toda esta introducción, dejamos a Juan y a los integrantes del primer panel. Muchas gracias, Andrea. Bueno, con mucha alegría y ilusión me toca moderar este panel de la tarde. Bueno, lo primero son una recomendación para los panelistas que dispondrán de 15 minutos para hacer sus presentaciones e intervenciones, para que luego al final podamos tener tiempo para que surjan preguntas y comentarios. Para dar inicio entonces a esta línea de presentaciones, me toca presentar a Diana Vallejos, Diana Carolina, o Caro, que viene de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y trae como presentación Lo Disca como símbolo de la transvaloración de lo discapacitado. La biografía de Diana es una mujer activista, militante de y con discapacidad. Actualmente cursa el posgrado en Filosofía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ella también es licenciada en Filosofía e Historia de las Ideas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y cuenta con un diplomado superior en Estudios Críticos de la Discapacidad otorgado por Claxo. Y también cuenta con múltiples diplomas y certificados sobre discapacidad, género, sexualidad y políticas públicas. Se ha desempeñado como docente para la carrera de Filosofía en el Seminario Mayor de Naxacoacoalco
Skoll, no estoy seguro que lo dije mal. Además de impartir el primer curso de pensamiento crítico e interdisciplinario sobre discapacidad en el antiguo programa de estudios de especialización de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Es co-coordinadora e investigadora del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos en Discapacidad de Claxo y coordinadora de CIDIS. Adelante, compañera. Hola, bueno, antes que nada, pues agradecer la oportunidad de hoy estar aquí, agradecer al Núcleo Disca, a los compas que se han ido acuerpando conmigo en esta estancia en Chile. También pues a la Universidad Iberoamericana que gracias al apoyo estoy también acá. Y bueno, un poco comentarles que mi trabajo que quiero compartirles el día de hoy está enmarcado en un esfuerzo y una pretensión de construir una filosofía de la discapacidad materialista desde América Latina, esta pretensión está enfocada en la construcción de una ontología, una epistemología, una ética y una estética que completan como un primer parámetro, como un sistema filosófico materialista latinoamericano de la discapacidad. Este esfuerzo de lo disca como símbolo de la transvaloración de lo discapacitado hace parte de las reflexiones epistemológicas y éticas que estoy realizando actualmente para mi trabajo de titulación del posgrado en la Ibero. Para esto es importante, parto ya de la construcción de una ontología materialista. Los autores a los que yo recurro es Spinoza, Nietzsche, Derrida y muy poquito Deleuze, sobre todo en el devenir materialista espinosista, ¿no? Diego Tatián, Cecilia Abdo Ferez, Mariela Olivo Ríos, sobre todo en América Latina. Partiendo sin ahondar en esto de la ontología, para poder pasar a la epistemología, que es lo que quiero compartirles, entiendo la ontología materialista latinoamericana de la discapacidad como el modo de comprensión de lo que existe en tanto es llamado discapacidad. Y esto que existe es real a partir de dos premisas importantes que son espinosistas. La primera, que somos una singularidad. Spinoza parte de que todo lo que es real es perfecto, porque existe. Es decir, no existe una alteridad. Cuando hablamos de singularidad, hablamos de una modificación de la substancia, y en la ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza define a la substancia que define a que existe una sola substancia, y esa substancia es perfecta, tan perfecta como puede serlo. Esto en contrario a la línea trascendente de la filosofía cartesiana, donde hablaríamos de dos sustancias. A partir de esa substancia, todo lo que surge son modificaciones, y estas modificaciones tienen infinitos atributos, de los cuales se reconoce en el modo humano, en la modificación humana, en la singularidad humana, dos: el atributo extensión y el atributo entendimiento. Cuando partimos de que esta modificación humana, esta singularidad, por ser una modificación de la substancia, es tan perfecta como puede serla, tiene una esencia que es la existencia, y en la expresión del modo humano esta esencia es el conatus, que es el perseverar en existir. Spinoza, en un intercambio epistolar que es como la parte clave desde donde se va desarrollando todo el trabajo filosófico que intento construir, él compara a un ciego con una piedra, ¿no? Y dice, bueno, es igual de absurdo pedirle al ciego que vea que a la piedra que vea, porque cada cual es una singularidad de la substancia tan perfecta como puede ser. La otra premisa
de donde se sostiene esta ontología materialista que no tiene alteridad sino singularidad en tanto modificación de la substancia, es el enunciado de nadie sabe lo que puede un cuerpo. Es decir, la potencia no está en relación a una capacidad, porque la capacidad vendría a ser sujeto de carencia. Y para Spinoza no existe la carencia, porque la carencia solamente se define a partir de la comparación de una cosa con otra cosa, y esas dos cosas no son, es decir, son distintas. Yo no me puedo comparar con una Coca-Cola porque voy a carecer de dulzura, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa privación surge de la comparación innecesaria, y esa comparación es una comparación a partir de la categoría de capacidad. Teniendo como esta idea un poco esbozada así a grandes rasgos, porque el tiempo es corto, podemos pasar entonces a que este modo de comprensión de la discapacidad, que es material, que es real, se tiene unas implicaciones éticas que devienen en aquello que Spinoza y los espinosistas han definido como multitud, ¿no? Y la multitud es el cuerpo colectivo, porque para Spinoza existe el cuerpo que es un órgano, o el cuerpo que es un individuo, o un cuerpo colectivo. Y entonces este cuerpo colectivo tiene una potencia, y esa potencia común, ¿no? Esa configura lo que podríamos denominar, así como brochazos grandes, las transformaciones. En ese sentido, no se puede pensar o dejar solamente un sentido ontológico sobre la discapacidad, porque quedaríamos como algo que está inconcluso, ¿no? Como que requiere seguir teniendo otros lugares y otros devenires en el propio pensamiento para la construcción de sobre todo argumentos, ideas, pensamientos que puedan contribuir un poco a la transformación de la realidad de quienes habitamos la discapacidad, pero de todo lo que configura eso. Entonces, necesariamente esta ontología y esta postura ontológica tiene un devenir epistemológico, y este devenir epistemológico es importante porque tiene que ver con, así como pensamos ontológicamente una existencia que es real, que es perfecta, que es singular, que no es la otra, que no es la subalterna, que no es la alterna, muy contrario a lo que es la ontología tradicional o la metafísica tradicional, que autores como Bátimo definirá como la metafísica de la violencia. Esta ontología me da pie a pensar en una epistemología que de igual modo tiene que ser una epistemología crítica. Y aquí nos radicalizamos un poco con la postura de la filosofía materialista, en el entendido que la filosofía materialista y el materialismo es una toma de postura política. Y aquí para mí es clave plantear que pensar en que la academia y el ejercicio político son separados es una falacia, porque lo que existe en tanto ontológico, epistemológico, ético y estético es real, por lo tanto es material y por lo tanto es político, necesariamente político, para decirlo en términos lógicos. Y en ese sentido recurro a Nietzsche, cuando Nietzsche define aquello que llama como voluntad de verdad, que está entrelazado con lo de la voluntad del dominio. Para Nietzsche, la voluntad de verdad tiene que ver con todo este ejercicio epistemológico que ha establecido verdades infranqueables e inflexibles de todo aquello que existe. Y entiendo que esto podemos llamarlo colonialidad, pensamiento occidental, podemos llamar no como si fueran nombres aleatorios, sino porque el pensamiento ha logrado distinguir una sola forma de conocer. Y frente a eso se han establecido epistemologías como la epistemología del sur, por ejemplo. Pero dentro de la discapacidad es más claro estas verdades, esta voluntad de verdad como el ejercicio impositivo de nociones, tiene que ver con pensarnos en una epistemología disca y en una epistemología que es política, que tiene un accionar transformador y que da cuenta de una ruptura a esta voluntad de verdad. En el aforismo
12 del segundo capítulo de la genealogía de la moral, Nietzsche, él, voy a parafrasearlo, hace como una suerte de paralelismo diciendo que ni las manos son para coger, ni los ojos son para ver, ni las piernas son para caminar, tampoco las instituciones son para lo que dicen ser. Es decir, ese mandato capacitista que establece la voluntad de verdad como criterio de que las cosas están relacionadas unas a las otras por funcionalidad, es una voluntad de dominio. Una voluntad que luego Foucault vendrá a hablar ya sobre el ejercicio biopolítico de los cuerpos. En ese sentido, Nietzsche establece, no lo nombra como capacitismo, pero podemos, sin caer en anacronismos, pensar en la posibilidad de que esta voluntad de verdad, esta configuración de creer que el universo funciona en tanto deber ser de lo establecido a partir de la relación del cuerpo con lo otro, tiene que ver con... perdón. Tiene que ver con esta configuración de conocimientos. En Así habló Zaratustra, uno de los pasajes tiene que ver con los despreciadores del cuerpo. Porque esta voluntad de verdad que se establece solamente con la funcionalidad del cuerpo, es decir, el cuerpo funciona para X o Y cosa. Porque los despreciadores del cuerpo, dice Nietzsche, no les interesa la existencia del cuerpo. Y él ahí hace una distinción que es súper importante entre el yo y el sí mismo. El yo es un yo cartesiano, es el yo de la razón y es el yo capacitista. Y esto es importante porque podemos llevarnos a quizás muy pretenciosamente complementar estas posturas materialistas feministas donde pensadoras como Braidotti, por ejemplo, tiene claro el sujeto racializado, ¿no? El sujeto sexualizado, que es mujer, y luego se va al sujeto naturalizado, que es la tierra, ¿no? La naturaleza, pero creo que Braidotti se olvidó del sujeto discapacitado en el entendido estricto de la palabra, de lo que implica que algo te discapacite, ¿no? El sujeto discapacitado, además, en su oposición al sujeto capacitado. En ese sentido, volviendo a Nietzsche, cuando pensamos en el siguiente pasaje, que son las 3 transformaciones, pensamos en la posibilidad política que establece el odisca como un símbolo, y entendido el símbolo como la conjunción política no identitaria ni representativa, porque pensar en una filosofía materialista rompe con todas las formas de dualidades, incluida la dualidad lenguaje-representación. Lo odisca emerge como un símbolo político, y esto quiere decir conjuga a partir de la ruptura radical del significado. Y ahí nos vamos un poquito a Derrida, ¿no? Derrida en la gramatología habla de la ruptura, cómo podemos a través del lenguaje, en este lenguaje escrito, en oposición a lo que se estableció como logocentrismo, podemos hacer la ruptura de lo que se entiende como signo, lo que significa como tal. Al contrario de categorías como CRIB o diversidad funcional, lo odisca, les invito a hacer imaginarnos que está escrito discapacidad con piedras, ¿no? Y tenemos toda la rabia del mundo y vamos a golpear esa palabra. Ahí se rompe. Es decir, se rompe el signo y aparece algo carente de significado y carente de significante, que es lo odisca. Por tanto, esa carencia de significado y significante en esta oposición representación-lenguaje permite que se convierta en un símbolo que no está construido por los académicos que estamos por acá, sino está construido por el propio movimiento. Es decir, lo odisca no es una categoría que se vacía de sentido, sino es la potencia misma del cuerpo colectivo multitud con discapacidad, o del cuerpo colectivo multitud que se involucra con lo que se entiende por discapacidad. En ese sentido, ese proceso de ruptura donde se categoriza, pasamos de lo discapacitado como el ejercicio de opresión a lo odisca como ejercicio de emancipación. Nietzsche establece las 3 figuras a partir de la figura del camello, que es aquel que tiene encima la voluntad de dominio y la voluntad de verdad, ¿no? Pensar en la discapacidad como cabello, con quienes nos hemos convencido el cuento que la única salvación es el Teletón, quienes nos hemos tenido como bien tragada la idea de que nosotros podemos ser solamente la última escala de la academia, sin cuestionarnos que
que estas jerarquías entre ser, ¿no?, experto por experiencia, por ejemplo, también nos pueden tener un devenir crítico, además, en cuál es nuestro lugar político. Ese lugar de camello implica la opresión, ¿no? Y está oprimido, ¿por qué? Por el águila que siempre sobrevuela y que está encima del camello. La segunda transformación, que es la transformación de la rebeldía, es la transformación que yo creo se ha vivido y se está viviendo en América Latina desde el propio movimiento social de la discapacidad. En América Latina nos metieron el cuento de que todo existe aparentemente desde la Convención para acá, pero desde 1917 los ciegos en el levantamiento de Córdoba han protestado. En 1935 las organizaciones sociales en Chile, Ecuador, en 1950, en los años 90, en toda América Latina la discapacidad se ha organizado en la lucha de sus propios derechos. Es decir, el león, esa otra figura, ha sido y está siendo permanentemente para llegar a la tercera transformación, que no es un llegar trascendente como si fuera un camino, sino es una apertura y una posibilidad, que es la figura del niño, ¿no? Desde donde empezamos a cuestionar este ejercicio de esta metafísica y de esta epistemología violenta y opresora que ha significado en quienes habitamos la discapacidad una opresión permanente. En ese sentido, ya solo para terminar, porque sé que me estoy robando un montón el tiempo, se puede pensar esta voluntad de verdad, ¿no?, y este previo, no en una lógica cronológica, no en una idea de primero lo uno, luego lo otro y luego pasa, sino en un gerundio permanente. Hablar desde la filosofía materialista implica el reconocimiento permanente de estas posturas, la ruptura, la transformación, la deconstrucción y la construcción y la reconstrucción. Y rompiendo también categorías como el reconocimiento, entendido como admiración, sino volviendo a la definición de Spinoza, que implica el conocimiento propio de las causas, es decir, el volver a conocer, el acercarse al conocimiento, ¿no? Y con eso rompemos este ejercicio de violencia epistémica y la distribución de roles, entre otras tantas cosas que podríamos seguir desarrollando, pero no nos da tiempo. Gracias. Agradecemos entonces las palabras de Carolina y sus reflexiones. Para continuar en este panel de conversación, vamos a dar la palabra a Diego Solsona, que viene de la Universidad de los Lagos, con su presentación Fabricados por el Estado, intervenidos desde el biopoder, el caso de las personas con discapacidad en Chile. Diego es sociólogo, magíster en investigación social y desarrollo por la Universidad de Concepción y doctor en ciencias sociales en estudios territoriales por la Universidad de los Lagos. Además, es investigador joven del Núcleo Milenio Disca y coordinador del Grupo de Trabajo Imaginarios y Representaciones de la Discapacidad de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales. Actualmente es postdoctorante del proyecto Anillos, Desigualdades Territoriales, y es académico de la carrera de Antropología en la Universidad de los Lagos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, como lo han hecho muchos y muchas colegas, celebrar la existencia de un espacio como el Núcleo Disca acá en Chile, donde podemos intercambiar y generar debate en torno a este tema que por el momento le llamamos, ¿verdad?, discapacidad o estudios sociales o estudios críticos en discapacidad. Me voy a colgar un poco de la presentación de Diana, que dentro de muchas cosas que hablaba sobre la existencia quizás eventual de un sujeto discapacitado, como con signo de interrogación, y la pregunta que es la que voy a intentar o me voy a atrever un poco a responder, que es ¿qué lo discapacita? ¿Ya? Entonces, yo desde esta presentación, que esta es una reflexión teórica, epistémica, que he tratado de venir madurando en los últimos más o menos 4 años, lleva por título, ¿verdad?, Fabricados por el Estado, intervenidos desde el biopoder. Y principalmente
y bueno, porque no puedo renunciar a mi formación disciplinar como sociólogo, hay dos inspiraciones teóricas que son fundamentales en este trabajo y que son dos inspiraciones clásicas, ¿no? O sea, son, digamos, dos bestsellers de las ciencias sociales, que son Pierre Bourdieu y Michel Foucault, ¿ya? En quienes considero hay un provecho heurístico importante de muchísima utilidad para poder interpretar cómo el Estado construye a las personas con discapacidad y cómo las interviene a partir de esa construcción que tiene un basamento en la definición que hace el Estado, ¿ya? Y de hecho, ya les adelanto un poco, el Estado tiene una definición de las personas con discapacidad explícita y la vamos a ver, ¿ok? Bueno, lo primero, le pongo como el título a esta diapositiva, ¿verdad? Contexto de leyes, convenciones y otras buenas intenciones, que tiene que ver un poco con todos estos mecanismos, legislaciones y también la ley 20.422 en Chile, que permite que tengamos hoy día un marco jurídico, un marco legal, eventualmente, o quisiera pensarlo así, desde una perspectiva, aunque un poco tibia y tímida, de derechos, ¿ya? Para las personas con discapacidad. Bueno, y sabemos también que la mayoría, digamos, de los estados occidentales que tienen democracias representativas y liberales han adherido a esta convención y a partir de ella han creado, aparte de leyes, también estructuras institucionales para intervenir la discapacidad. Recordemos que acá en Chile, hasta antes de Senadis, estaba FONADI, ¿no? El Fondo Nacional de Discapacidad, y ahora tenemos el Servicio Nacional de Discapacidad, ¿ya? Y yo pongo, digamos, entre comillas, el buenas intenciones, como un poco irónico, porque en el fondo tenemos muchísimas cosas plasmadas en la letra de forma declarativa, pero que tienen un aterrizaje práctico muy problemático, ¿ya? Y como dice también una socióloga, Nuria Cunil, refiriéndose a los derechos de participación ciudadana y política de las personas en general, ella dice que todas las consagraciones legislativas, las leyes, las convenciones y los tratados son imprescindibles pero insuficientes, digamos, como para lograr transformaciones sociales, si es que ese fuera el horizonte o el derrotero de quienes estamos en el mundo, digamos, en el activismo militante y también en la investigación científica sobre discapacidad. Y también voy a citar textual, porque no quiero equivocarme, una frase de Colin Barnes, un reconocido académico de los estudios sociales en discapacidad, que dice: el camino legal hacia el cambio social es limitado, ¿ya? Y creo que eso es muy cierto, ¿ya? Y, bueno, ahora ya empiezo como a desarrollar un poco más la hipótesis que tengo, ¿no? Que es cómo las personas con discapacidad llegan a constituirse como sujetos de intervención. Y lo primero que tenemos que entender, digamos, es que en el lenguaje de Pierre Bourdieu, el Estado sería una fábrica de individuos. Por lo tanto, los individuos estamos hechos de las prescripciones institucionales hechas por el Estado principalmente, ¿ya? En ese sentido también el Estado es por antonomasia quien tiene el monopolio de la violencia legítima, de la violencia simbólica legítima, y también Bourdieu dice esto que yo lo encuentro muy interesante, que es que el Estado es un banco central que distribuye capital simbólico. Es decir, estas formas de nombrar, de clasificar y de categorizar no son, digamos, sutiles semánticas, o no es una ingenuidad, ¿ya? Sino que tiene efectos prácticos en la vida de las personas, ¿ya? Y cito textual esta frase de Emmanuel Barosset y Oscar McClure con respecto al poder clasificador que tiene el Estado. Dice: las clasificaciones oficiales, particularmente las que produce el aparato estatal y que son utilizadas en las políticas públicas y por organismos internacionales, en los estudios académicos y de marketing, son distintivas de la modernidad y ejercen una marcada influencia en la vida social, puesto que es con la modernidad que el nombrar y clasificar se torna una de las funciones centrales del aparato estatal y de la ciencia en especial, ¿ya? Entonces, acá también empiezan a verse algunos atisbos de lo que sería esta relación entre las definiciones del Estado y lo que inspira estas definiciones, que es principalmente el modelo médico y el poder saber médico, ¿ya? Entonces,
tengo ahora esta premisa que es el Estado para intervenir primero tiene que definir, y por eso yo les decía que hay una definición textual explícita de lo que es la discapacidad que está en la ley 20.422, que es la ley vigente, ¿verdad? Que dice: aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, ¿ya? Yo considero que esta definición tiene como una especie de guiño a un modelo más bien interaccionista o ecológico, pero donde sigue siendo predominantemente más importante, valga la redundancia, el modelo médico, ¿no? Porque trata directamente la discapacidad, digamos, porque el aquella, que es lo primero que está en la ley, se refiere a una persona, ¿no? Que tiene, que porta, o sea, que es parte de su materialidad esencial, una deficiencia física o mental, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que podemos decir es que la ley nos habla de individuos en falta de algo, ¿ya? Entonces, claro, yo hago esta pregunta: ¿cuánto del modelo médico, cuánto del modelo social y cuánto del interaccionismo, por ejemplo, que nos proponen la definición de la Convención, por ejemplo, del 2006, ¿ya? En el párrafo 2 también de la Convención dice: existen subgrupos caracterizados por la vulnerabilidad, en especial personas con discapacidad mental, mujeres y niños, ¿ya? Literal de la ley, ¿ya? Yo no estoy inventando nada, ¿ya? ¿Por qué ilustré esta frase? Porque ahora quiero hablar de una de las características de esta definición, que es la vulnerabilidad, ¿ya? En una connotación más bien negativa y peyorativa, ¿ya? Acá está, ¿ya? Voy a volver a leer otro párrafo literal. Dice: se financia total o parcialmente ayudas técnicas y servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante, ¿ya? Este tipo de cosas tiene dos efectos prácticos. Uno, que convierte a las personas con discapacidad en pacientes del Estado, según por ejemplo el lenguaje de un antropólogo que se llama Juan Aullero, ¿ya? Paciente en todas las acepciones de la palabra, ¿no? La paciencia como una virtud desde el pensamiento judeocristiano hasta la paciencia, ¿verdad?, como la espera temporal, ¿verdad?, medida, cuantificable en tiempo, ¿ya? Y las personas se ven también obligadas a enunciar relatos biográficos que evidencian vulnerabilidad. O sea, mientras mayor es la evidencia o los antecedentes que evidencian vulnerabilidad, probablemente haya un mayor acceso a los beneficios propios de un Estado subsidiario como es el Estado chileno, ¿ya? Para ir avanzando, ahora tenemos la otra parte, ¿ya? Ya tenemos a las personas con discapacidad definidas, ¿ya? Y ahora viene el biopoder de Michel Foucault, ¿verdad?, que hablamos de intervenciones homogéneas para individuos diversos, ¿ya? Lo que tenemos en el fondo es que la ley 20.422, Senadis y el Estado chileno, existe un reconocimiento simbólico de la heterogeneidad de la discapacidad, en el sentido de que hay una diferenciación muy clara de tipos de discapacidad, ¿no? Sensorial, física, motora, qué sé yo, ¿ya? Sin embargo, la intervención sigue siendo, digamos, súper homogénea, ¿ya? Y como sería casi, no sé, un disparate tratar de interpretar a Foucault, también voy a leer literalmente lo que es el biopoder para él, que es la articulación de discursos y prácticas a partir de las cuales el Estado interviene en los cuerpos de una población, desplegando sobre ellos diversos mecanismos de control, dominación, normalización y disciplinamiento. Y en este sentido es muy importante esta idea de que el Estado interviene poblaciones, es decir, un sujeto pasivo sin voluntad política que es susceptible de ser medido y cuantificado estadísticamente a partir de sus atributos sociodemográficos, ¿ya? Y el biopoder, para funcionar, necesita controles reguladores, ¿ya?, los cuales se explican en mecanismos de poder que se ejecutan en los cuerpos de los individuos a través de instituciones que toman a cargo su salud y la vida de estas poblaciones. En este sentido es fundamental el registro técnico, el registro estadístico de corte técnico. En Chile tenemos un registro nacional de la discapacidad, tenemos procesos de certificación, calificación y recalificación, tenemos
instrumentos estandarizados que son la encuesta, la ENDISC, que se hizo en 2 versiones, y el año pasado se hizo la ENDIDE, que creo que cambia el nombre a algo así como discapacidad y dependencia, esa es la sigla ENDIDE, ¿ya? Esto también es sumamente problemático en el sentido de que pueden existir personas que no se sientan reconocidas en la categoría de discapacidad que propone el Estado, ¿ya? Y eso provoca una dicotomía. O sea, tienes, lo voy a usar de esta forma, personas con discapacidad permitidas, que son las que están en el Registro Nacional de la Discapacidad, y las prohibidas o proscritas. Personas naturales que no pueden acceder, por ejemplo, a los programas o a los beneficios de SENADI por no estar en este Registro Nacional de la Discapacidad. Si ustedes leen las bases de los fondos nacionales de proyectos inclusivos, FONAPI y otros proyectos de SENADI, es obligación. Una persona natural no puede postular a un proyecto, ¿ya? Tienen que ser organizaciones de personas con discapacidad que tengan al menos 5 miembros que estén en el Registro Nacional de la Discapacidad, ¿ya? Para ir un poquito más rápido, en el artículo 13 y 14 tenemos lo que es la certificación y calificación de la discapacidad, ¿ya? Me voy a saltar estas citas teóricas y les quiero leer lo que dice la ley, ¿ya? Literalmente, ¿ya? Dice, corresponderá a las comisiones de medicina preventiva e invalidez, el COMPIN, dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o privadas reconocidas para estos efectos por ese ministerio, calificar la discapacidad, ¿ya? Acá, por ejemplo, se identifica una paradoja muy singular, que es la siguiente, que es que el Servicio Nacional de la Discapacidad depende de un ministerio. ¿De qué ministerio? Del Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Pero la calificación y la certificación la sigue haciendo los profesionales de la salud, que en el fondo auscultan el cuerpo, y principalmente los profesionales de la salud, con muchos matices, lo que hacen es diagnosticar y tratar enfermedades, patologías, ¿ya? Entonces, bueno, en el artículo 14 dice, un reglamento de los Ministerios de Salud y de Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales y, una vez más, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que acá tenemos es un reconocimiento explícito al poder saber médico y la persistencia de la hegemonía del modelo médico en las intervenciones de la discapacidad. Muchas veces nosotros que estamos situados, digamos, desde los estudios humanísticos o de las ciencias sociales en discapacidad, y estamos en círculos, digamos, donde hablamos entre nosotros mismos, pensamos que podría existir un debilitamiento epistemológico de los modelos médicos de salud, y eso no es cierto, digamos, ¿ya? Siguen siendo tremendamente preponderantes, ¿ya? Y tenemos, digamos, las clasificaciones oficiales del Estado que tienen estas inspiraciones y estos basamentos en los modelos médicos rehabilitadores, ¿ya? Y ahora, ya para ir terminando, me interesa mucho esto, que es lo que yo llamo la promoción ontológica, igual a propósito de lo que comentaba Diana de la ontología, ¿no? En el artículo 17 dice, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción. Entonces tenemos la definición, la intervención y la construcción definitiva a través de esto que sería la promoción ontológica, que la voy a leer rápidamente. Proceso mediante el cual las personas obtienen un documento llamado credencial de discapacidad o carnet de discapacidad, que les otorga un nuevo estatus como personas con discapacidad. Esta denominación no debe entenderse como un simple cambio semántico, sino como un evento biográfico relevante que influirá en los proyectos de vida de las personas. Además de funcionar como un marcador de diferencias identitarias, este nuevo estatus tiene efectos prácticos en la vida de las personas, como acceder a tratos preferenciales y beneficios estatales, ¿ya? Me voy a saltar a las conclusiones y preguntas. Uno siempre, por honestidad y transparencia, cita, y yo la verdad es que no tenía cómo citar esto, pero estos son conversaciones que hemos tenido con Pablo Marchal, principalmente por WhatsApp, así que bueno, están registradas, que las ideas son de él, ¿ya? Que son, digamos, como algunas reflexiones, ¿no? ¿Son las personas con discapacidad un objeto interrogado, definido e intervenido sin sujetos, ¿ya? Sujeto en términos, digamos, de subjetividad, ¿ya? Nombrar y clasificar va acompañado de sus efectos prácticos, que es intervenir. Y estas dos preguntas, que son como que podríamos también reflexionar sobre ellas, ¿cómo podríamos darle beneficios a las personas con discapacidad? Beneficios como desde una lógica, insisto, quiero pensar de derechos, a las personas con discapacidad, si no es mediante un sistema de etiquetamiento que nos permita distinguirlos de las personas sin discapacidad. Y una eventual posible respuesta, insisto, de Pablo Marchal,
podemos preferir un sistema de autoidentificación que incorpore subjetividad y contexto socioterritorial, o que si bien es inevitable, ello no hace que al mismo tiempo, simultáneamente, sea un mecanismo de control. Así que eso, muchas gracias. Agradecemos también las palabras y las reflexiones de Diego. Para continuar entonces también en el panel, les solicitamos que vayan haciendo las preguntas que vamos a recolectar al final. Aquellos que tengan dificultades para escribir pueden llamar también a alguna de las personas que están acompañándonos para que escriban las preguntas. A continuación presentará Jaime Ramírez de la Universidad de Chile, quien propondrá el tema analizando el desarrollo de la movilización social de las personas con discapacidad en Chile a 15 años de la Convención. Jaime es cientista político, magíster en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es docente de la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. Sus áreas preferentes de investigación son los estudios críticos en discapacidad y la teoría democrática. Actualmente es presidente del Colectivo Nacional por la Discapacidad y se identifica como una persona con discapacidad que forma parte del Consejo de Expertos por Experiencia del Núcleo DISCA. Gracias. Sí, prefiero ir para adentro. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, compañeras, compañeros. ¿Me escuchan? El micrófono no suena, creo. Lo voy a acercar a tiempo. Disculpen por el inconveniente técnico. ¿Aló? ¿Ahí sí? No. Pero me escuchan a mí, pero no el micrófono. Bueno, va lo mismo. Mientras me escuchen, todo bien. Es un honor estar acá en un panel que no sabía que iba a ser tan coincidente con los dos expositores que me antecedieron. También es bello poder encontrar a compañeros con los que he compartido no solo reflexiones académicas, sino también militancia en el devenir que implica la discapacidad, que es precisamente lo que vamos a conversar hoy. Y esta ponencia se titula El movimiento de las personas con discapacidad y 15 años de la Convención, porque es precisamente lo que queremos conversar hoy día. Dale, Andrea, por favor. Cuando nosotros analizamos el movimiento de las personas con discapacidad, hay una de las múltiples deudas históricas que tiene el movimiento de las personas con discapacidad, es precisamente reconocer su propia historia. Tenemos una deuda respecto de qué es lo que entendemos por la historia del movimiento de las personas con discapacidad, porque lamentablemente, a mi parecer, muchos creen que discapacidad en Chile aparece por arte de magia el 78 con la consolidación de la ley del orden. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, otros no, eso no es cierto. El movimiento de las personas con discapacidad es un movimiento muy, muy antiguo que, por cierto, excede por mucho la consolidación de dicha institución. Y muestra de ello es que hay pocos estudios propiamente tal que aborden específicamente la historia del movimiento de personas con discapacidad. Y por eso es relevante citarlo. Uno, y me parece el más relevante para analizar el caso chileno, es el estudio relativamente reciente de mi querida compañera Bárbara Suazo, que debe estar por ahí. El estudio, además de la Bárbara, es el de Gildas, que Gildas lo que hace es comparar el movimiento argentino, uruguayo, y pasa coladito por Chile con un par de páginas, pero incluso eso nos permite saldar en parte algo de la deuda histórica que se tiene del recuerdo de el movimiento chileno de las personas con discapacidad, que es muy humildemente lo que esta ponencia pretende contribuir. Es un poco volver a revisitar la historia del movimiento de personas con discapacidad. ¿Y por qué? Por una cuestión que a la altura de esta conversación me parece un poco pedestre, pero
es importante, que es que la construcción de políticas públicas es fundamental el devenir histórico de un movimiento para que la política pública tenga sentido. Porque si no, una política pública es un instrumento basado en contenido. Sigamos, por favor. Y se me quedó pegado a mí. Ahí está. Cuando uno rastrea los primeros épocas del movimiento, la verdad es que tendría que llegar a lo que conocemos hoy en día como la Asociación de Ciegos de Chile. La Asociación de Ciegos de Chile se fundó en términos estrictos, si no, el Luis me corrige, que fue parte de esa organización en 1913. La Asociación de Ciegos de Chile es la primera organización constituida políticamente como una organización de personas con discapacidad, que buscaba fundamentalmente la participación laboral de la persona ciega en el país. Pero lo que se puede rastrear en términos de biografía o de archivo histórico es la construcción de la ASOChile, que es la Asociación de Lisiados de Chile. ¿Y por qué la ASIC no? Básicamente porque la ASIC no tiene documentación histórica, porque no hizo lo que la ASOChile sí logró, que es básicamente movilizar la calle. La ASOChile tiene recorrido fotográfico, porque la ASOChile en 1972 genera la primera marcha nacional respecto de la necesidad de disminuir los impuestos para la importación de vehículos adaptados en Chile en 1972. Y es una discusión bien interesante, porque la Unidad Popular, previo a esa marcha, había hecho una ley que establecía un 35% de gravamen superior respecto de la importación de vehículos adaptados para personas con discapacidad. Y ustedes dirán, ¿por qué la Unidad Popular aumentó el porcentaje de impuestos para ese tipo de cuestiones? No le importaba la discapacidad, le parecía poco relevante, era un grupo que no iba a molestar. Y la cuestión es que precisamente lo contrario. La Unidad Popular, como ustedes ya conocen y no se trata de esta conversación, lamentablemente creo, la Unidad Popular buscó crear un fondo de apoyo al lisiado en ese entonces, con ese aumento del gravamen impositivo para construcción de auto adaptado. Pero lo que la Unidad Popular buscaba era construir un fondo nacional de ayuda técnica, en el cual las personas con discapacidad no tuviesen que competir por la consecución de ayuda técnica. Pero la ASOChile no le pareció que efectivamente eso se hiciera mediante la importación mediante el aumento del gravamen para los autoadaptados. ¿Qué nos quiere decir esto? Y es algo que no se quiere decir nunca en el movimiento chileno, porque no se conoce y porque es incómodo. El movimiento chileno es un movimiento profundamente elitista, referido a, o si lo comparamos con el movimiento argentino, por ejemplo. El movimiento de lisiados peronistas de Chile, de lisiados peronistas argentinos, perdón, tenía una extracción de clase popular muy grande.
el movimiento chileno es muy distinto. El movimiento chileno es un movimiento de clase bastante acomodada hoy día. Porque si uno empieza a mencionar, cuando la primera preocupación de un movimiento es que me están aumentando los impuestos para tener auto y soy persona con discapacidad, y en los años 70, claro, aquí hay un ruedo, ¿no es cierto? Hay algo que tenemos que conversar. Bueno, eso no se ha conversado incluso todavía. Otro elemento es... denme un segundo. Bueno, como les dije, más de 300 personas marcharon en los años 70 por la reducción de el impuesto para vehículos adaptados. Se consiguió. Efectivamente, fracasó el impulso de la Unidad Popular de la construcción de un fondo único de ayuda técnica por las propias personas con discapacidad. Qué paradojal, ¿no? Y eso se sabe bastante poco. Ese es el primer elemento simbólico o el primer hito del movimiento chileno. Sigamos, por favor, Andrea. Después, si uno tuviera que rastrearlo, un elemento fundamental es obviamente la dictadura militar, la dictadura cívico-militar, perdón, con su consolidación respecto de cómo vamos a entender la discapacidad. Y tiene una consolidación material muy práctica. Y bueno, me carga hablar de Teletón, pero siempre terminamos hablando de Teletón. Así que la consolidación material y práctica de eso es la Teletón. La Teletón, para algunos de nosotros, en particular para mí, no es solo problemática porque es un espectáculo del porno inspiracional que implica la discapacidad, sino también es problemática porque es un refuerzo de cómo el Estado va a responder respecto de la discapacidad. Hay una expresión muy clara de que lo que es la discapacidad. Me quedan 5 minutos y no he hablado nada, así que voy a hacerlo muy rápido. Después, en los años 90, se crea el Fondo Nacional de la Discapacidad. Denme un segundo que se me corrió el PPT. Con toda esta idea que tenía Mario Hernández, que era el fundador de la Xochitl, con la construcción de una ley unificada en materia de discapacidad. El 2000 se construye el movimiento que es el movimiento que empuja la consolidación de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en Chile. El 2006 se consolida el 2011, perdón, se consolida el movimiento de estudiantes secundarios de la región metropolitana, que quiere influenciar directamente lo que hoy conocemos como ley de inclusión escolar en Chile. De eso se ha discutido bien poco. Quiero seguir avanzando para poder llegar al punto fundamental, y es el 2008, cuando se firma la convención. Hay un cambio radical respecto de cómo va a cambiar la movilización de personas con discapacidad. Si en los 90 ocuparon la calle, o sea, si en los 70 se ocupó la calle, la consolidación de la convención en Chile cambia las lógicas de movilización social en el país. ¿Y cuál es lo problemático o interesante de eso? Y es que pasamos de una utilización de la calle a una judicialización del problema de la discapacidad. El movimiento se judicializa
y empieza a entender que el problema pasa porque un abogado vaya y ponga recursos de protección, etcétera, etcétera, o disputa al Estado respecto de determinadas políticas públicas. Es decir, el movimiento a partir del 2008 con la convención se ha institucionalizado. Y eso es bastante paradojal porque generó un montón de apoyo, ayuda. Efectivamente, las personas con discapacidad estamos mejor hoy de lo que estábamos antes. Eso no cabe duda alguna. Pero eso ha tenido, la convención ha tenido fuertes apoyos por un lado, pero dificultades para la construcción del movimiento, porque el movimiento se ha despolitizado en favor de la y eso es problemático. Quisiera terminar diciendo que si tuviéramos que analizar el movimiento de personas con discapacidad, hoy en día, a propósito de la judicialización que les planteé antes, pudiéramos mapear el movimiento en 3 aspectos. Uno, es decir, que hay un movimiento de personas con discapacidad que adhiere a la convención y que adhiere a esta idea de modelo social, pero sin contenido, que es lo que yo llamo modelo social liberal, que es básicamente decir, no, modelo social, pero no tengo carajo idea de qué es lo que implica el modelo social, pero es lo que la convención plantea, así que lo sigo. Lo otro es el modelo social institucional, que es lo que han consolidado lo que también llamo organizaciones históricas de la discapacidad, que es cómo ellos han entendido su relación respecto al Estado, que es básicamente interpelar al Estado para problemáticas específicas. Una organización relevante respecto a eso, por ejemplo, es la Fundación Virachi, que es la víctima contra la talidomida en Chile, que es básicamente pedirle al Estado que se haga cargo de esa negligencia médica. Otra apartado, que es como la más nueva, diría, es el modelo social revolucionario, que son aquellas organizaciones nuevas que se han visto beneficiadas por el cuerpo legislativo y hemos podido entrar a las universidades y ser activistas profesionales hoy, pero lo diferente de las organizaciones tradicionales es que tienen un espíritu transformador. Es decir, entienden la discapacidad como un problema político que es necesario transformar la sociedad en la que vivimos. Entonces, para terminar, a ver si, ya sé que se me acabó el tiempo, lo siento. Lo que quiero dimensionar acá es que el movimiento de personas con discapacidad en Chile es tremendamente complejo, y es complejo porque el Estado de Chile lo ha complejizado por las variables que ya les mencioné. Por un lado está este cambio de cuerpo jurídico que generó la convención, que otorgó ciertos derechos jurídicos y que ha institucionalizado el movimiento. Por otro está esta visión neoliberal que se consolida con la alrededor, y también está este espíritu revolucionario tradicional del modelo social inglés que pugna por construir lo que conoce el movimiento hoy. Eso, muchas gracias. Agradecemos también entonces a Jaime por su presentación, y para ir finalizando esta primera parte de la tarde daremos paso a la presentación final de Florencia Herrera, que viene de la Universidad Diego Portales y trae la presentación que dice Mírame, campañas políticas
campañas políticas públicas y digitales de las personas con discapacidad en la crisis sociopolítica en Chile. Florencia es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es doctora en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Barcelona. Es la directora del Núcleo Milenio DISCA y trabaja como profesora asociada en la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales desde el año 2010. Su docencia se concentra en metodologías para la investigación social, especialmente métodos cualitativos que dicta en pregrado y posgrado. Sus áreas de interés tienen relación con parentalidad, la discapacidad, las metodologías cualitativas. Su experiencia como investigadora y madre con discapacidad visual la han llevado a investigar las experiencias parentales de las personas con discapacidad en Chile. También es investigadora adjunta del Instituto Milenio Micare. Florencia ha publicado 5 libros infantiles que tratan temas relacionados con la ciudadanía, la discapacidad, la inclusión y el género. Estoy bien, ¿cierto? Sí. Ahí, gracias Juan. Hoy que larga mi... me sentí como un poco latera con mi biografía. Bueno, igual, además encima lo que voy a presentar ahora no tiene que ver mucho con mi trayectoria académica, por eso estoy sentada en esta mesa sobre representación política, que no ha sido tradicionalmente mi tema de investigación, pero creo que combina bien con las presentaciones anteriores. Esto está basado en un artículo que escribimos conjunto con el profesor Raimundo Frey de la Universidad Diego Portales, así que no quiero llevarme como todo el crédito, ni las críticas, también las pueden criticar ahí. Aquí en esta lámina hay una foto de algunos de los candidatos a constituyentes en nuestro primer proceso constituyente con discapacidad, y una cita, no voy a saber pronunciar los apellidos, de Waltz y Chippers, que dice: al asumir que todos tenemos las mismas capacidades, los gobiernos y los partidos políticos automáticamente excluyen a las personas con discapacidad. Eso puede dar como un marco a la presentación. Entonces voy a empezar con un breve diagnóstico respecto a la participación política de las personas con discapacidad en general, que creo que va en línea con las presentaciones anteriores. Tenemos una baja representación en política entendida en general, y también en particular como presencia en cargos de elección popular, que es más de lo que se trata esta presentación. Hay una baja influencia de las organizaciones de personas con discapacidad. Ahí me encantaría saber si Jaime está de acuerdo con eso o no. Una falta de procedimientos de consulta también a las organizaciones de personas con discapacidad, muchas barreras para acceder a cargos de representación popular y falta de evidencia. Este es un tema que se ha investigado muy poco. Ya llevándonos a unos tiempos mejores, de cuando estábamos previo al primer proceso de nueva constitución, ¿no? Para hacer un poco de memoria, que fue hace poco, pero han pasado tantas cosas y en fin. Teníamos las cuotas electorales de un 5% para listas de partidos políticos de candidatos con discapacidad. Al final fueron más o menos 41 candidatos dentro de las listas de partidos políticos. Esta es estoy citando al profesor Pablo Marchal y también a Eduardo Marchán, que de aquí también está presente, y que ya no está en prensa, eso ya está publicado. Y al menos 14 candidatos pertenecientes a conglomerados de independientes, esto también siempre candidatos con discapacidad. Y ahí también me parece interesante la pregunta que deja planteada un poco Diego, claro, o por lo menos yo me hice esa pregunta a raíz de su presentación, de dónde se pone la línea, quién es persona con discapacidad y quién no, ¿no? Como que es bien, no sé, yo la veo cada vez más difusa. Esto significó un 4% del total de las candidaturas y solo una candidata con discapacidad fue elegida, Adriana Cancino. La paridad perjudicó a 2 candidatas con discapacidad y favoreció a otra. O sea, aquí también tuvimos un sistema que claro, como de 2 sistemas como de inclusión, podríamos decir, en términos de género y de discapacidad, que no dialogaron entre sí. Entonces uno perjudicó, se relacionaron de maneras extrañas. Ahora esto nos parece como un futuro como feliz, pensando en la situación de ahora, que ya ni paridad ni ninguna de estas cuestiones
el funcionamiento de esta cuota marcó una diferencia también con otros grupos, como podríamos decir, como en desventaja, como también, por ejemplo, los escaños reservados. Y ahí también ese es otro artículo de profesor Pablo Marchal. Aquí nos preguntamos con Raimundo de qué forma se hace visible la discapacidad en la esfera pública y política en este contexto de crisis sociopolítica y sanitaria, y también hablábamos mucho de la crisis política y sanitaria porque lo mandamos a un número especial de una revista que era sobre crisis. Y cómo se sintieron mirados, esta es la pregunta como específica, cómo se sintieron mirados los candidatos y las candidatas con discapacidad durante sus campañas políticas y cómo decidieron responder a estas miradas. Entonces de eso se trata esta presentación. Hicimos un estudio cualitativo, hicimos 8 entrevistas en profundidad a candidatos y candidatas a constituyentes. La muestra fue diversa en términos de posición política, zona geográfica, entre comillas, tipo de discapacidad, género. Las entrevistas las hicimos por Zoom, solo una fue presencial. Esto lo hicimos en la mitad de la pandemia. Duraron en promedio 1 hora y 40 minutos y las hicimos juntos, y bueno, la participación fue informada, voluntaria y confidencial. En general, las experiencias que recogimos de estos candidatas y candidatos fueron acordes a lo que ya se ha identificado por investigación en otros países y en otros contextos, que es bien poca, también hay que decirlo. Se ha hecho poca investigación sobre experiencias de personas con discapacidad en campañas políticas. Donde los candidatos se desenvuelven en entornos capacitistas, donde, como dice aquí este autor, el candidato ideal es blanco, hombre, de edad mediana, profesional y sin discapacidad. Y enfrentan barreras relacionadas con la accesibilidad, qué sorpresa, ¿no? La falta de recursos y el capacitismo. El apoyo de los partidos políticos fue inexistente, no se realizaron ajustes ni adaptaciones para favorecer su trabajo en campaña, esto de acuerdo con nuestras entrevistadas y entrevistados, y las y los candidatos tuvieron que costear con sus propios medios los gastos de sus campañas y buscar apoyos en sus redes. Esto es verdad para casi todos los candidatos políticos en general en Chile, digamos que es una situación bien precaria, pero también hay que pensar que las personas con discapacidad en general tenemos menos recursos y también más necesidades de ajustes y apoyos. Las campañas, también hay que pensar, se realizaron en plena crisis de COVID. Entonces aquí la presentación está dividida en dos partes los resultados, en la mirada percibida, cómo se percibe la mirada del otro en campaña y cómo se responde a esa mirada. Primero existe una mirada que se percibe como menoscabadora, donde la discapacidad se vincula con pasividad, dependencia e incapacidad. Obviamente que aquí también tenemos a la Teletón. Siempre te miran en menos, esta es la cita de una candidata, ¿sí? Siempre te miran en menos cuando tú mencionas que tienes discapacidad. Cuando ya saben que tú eres la candidata que está en silla de ruedas, que eres dependiente, sí, es distinta la mirada. Y esto también pasa en la parte política, como que no confían en tus habilidades. Y también la idea, que también salió harto, de que en el fondo las personas con discapacidad, como se ven como pasivas y dependientes, bueno, si estamos ahí es porque nos están usando, ¿no? Entonces otra cita dice, pasé al lado de un grupo de personas y lo encontré súper violento, que dijeron, mira, él escuchó, ¿no? Los partidos políticos están contratando, perdón la palabra, a hueones discapacitados para dar pena. Esta es una cita también de un candidato. Otra mirada percibida es la mirada que aplana e invisibiliza, que esta mirada disuelve la singularidad de la persona, solo se ve sus limitaciones y sus diferencias que alienan, ¿no? Se ve, pero no se reconoce, que eso me parece una distinción muy importante. Se ve la silla, se ve el bastón, en mi caso se ve el perro, que no es tan malo porque es bien bonito. Pero bueno, aquí tengo la cita de una candidata que dice, la gente ve un ciego y son todos el mismo ciego. Me encanta esta cita. Y sí, pues verdad, uno siempre la pasan confundiendo con otras personas. Entonces ven un ciego y para ellos es el mismo. Eso quiere decir que ven el ciego y no ven a la persona. Y otra candidata dice, se fijan en la silla de ruedas más que en la persona. Y también la mirada de lástima, aquí nos aparece la Teletón, esta mirada asistencialista, la persona con discapacidad es un sujeto a ser ayudado o protegido. Por lo tanto, ¿qué hace una persona con discapacidad queriendo tener un cargo político? Si es que la tenemos del otro lado, ¿no? De la persona que tiene que recibir los apoyos, recibir las ayudas, la caridad, ¿no?
Entonces aquí una candidata dice, bueno, los mandé a hacer y puse mi foto, ¿no? Una cosa que ella repartía, no me acuerdo si eran como calendarios o chapitas o algo, aquí en mi comuna. Me vieron entregándolos, ella es usuaria de silla de ruedas, y llega un caballero y me da 2.000 pesos. Entonces yo le digo, no señor, si yo no los estoy vendiendo, yo soy la candidata que aparece ahí, como en la foto, ¿no? No, pero igual, le dice el señor, me decía. Y yo le decía, no señor, por favor. Y me sentía incómoda porque no hallaba cómo decirle que no me siga dando plata. Claro, en el fondo, una persona así de ruedas en la calle repartiendo algo, bueno, está pidiendo limosna. Esto es lo que nos decía ella, ¿no? Y esto también de otra candidata ciega, que también es muy buena esta cita, dice que la gente cuando la ve, ella escucha que dicen, pobrecita, no tendrá quien la acompañe. Y después le ofrecen ayuda y ella rechaza la ayuda porque no la necesita en ese momento y escucha que dicen, ¡oh! Y me han dicho, y le queda orgullo todavía. Sí. Es una entrevista muy divertida. Bueno, ¿y cómo mirar de vuelta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los candidatos con discapacidad y las candidatas con discapacidad en campaña cuando reciben estas miradas que los menoscaban, que los invisibilizan, estas miradas de lástima? Primero, bueno, desarrollar estrategias de control. Y esto, claro, lo estoy poniendo aquí en el marco de campañas políticas, pero creo que todas las personas con discapacidad aquí estamos de acuerdo, no sé, en realidad. Bueno, yo creo que esto es algo que hacemos todos. Los candidatos desarrollan, y las candidatas, estrategias relacionadas a intentar controlar la interacción social y contrarrestar los efectos negativos de estas miradas. Y aquí estoy estábamos con Raimundo, citando a Garland Thompson y también, bueno, a Eric Goffman, con el concepto de estigma, etc. Estas estrategias requieren un alto dominio, o sea, de verdad, esto es trabajo y es esfuerzo. Una candidata nos dice, un candidato dice, ahora tengo que responder positivamente porque ahora en campaña trato de mantenerme lo más amable y sonriente posible. Estoy tratando de aunar voluntades para que la gente vote por mí y se sienta representada. Sé que eso no lo voy a lograr si miro con cara fea. Que él me decía, es lo que normalmente hago. Cuando voy... sí, tengo aquí mi... sí, claro. De hecho me quedan 4 minutos según yo. Él decía, en general cuando yo voy caminando por la calle y la gente me empieza a gritar cosas, me dicen como, hay un hoyo, porque él es ciego, y él como, como dejen de molestarme, ¿no? Como una cara. En cambio, en campaña, él, muchas gracias, vote por. Muchas gracias por avisarme. Y también controlar esa mirada, ¿no? Aquí hay una parte importante de la campaña que fue en digital. Entonces dice, por ejemplo, al entrar en este proceso de campaña, dice una candidata, yo tuve mucho cuidado de tener yo el control de todo lo que se publicara de mí. Por lo tanto, todas las imágenes que yo publiqué de mí pasaron por mí y yo estaba de acuerdo con cómo estaba expuesta. En fondo, controlar la foto también, ¿no? La típica foto, y de hecho era llamativo que varios candidatos que, por ejemplo, usaban silla de ruedas, la foto era como de los hombros para arriba, como que no se viera la silla, ¿no? Como ahí también está esa estrategia de control. Una segunda estrategia de adaptación. Esta estrategia de adaptarse a lo que el observador espera de ti. Invisibilizar la discapacidad, por ejemplo, o representarla acorde a cómo esperan las otras personas que aparezca la discapacidad. Entonces, por ejemplo, aquí un candidato que para caminar usa bastones o muletas. Ella dice, hubo gente, y las usa a veces, no siempre, hubo gente que dijo tal cual, oye, este weón acaba de pasar y no cojeaba. Cuánto pasó antes, ¿no? Y ahora el weón nos vio y viene cojeando. Y después dijeron, oye, pero weón anda con bastón. Y quedé como chanta, ¿no? Como farsante para los no chilenos. Porque me vieron caminando bien, después me vieron caminando cojo y después me vieron caminando con bastón. ¿Cómo les explica? Y también me pasó el efecto contrario. Me encontraba de repente con gente que me ven en el día a día y me decían, oye, weón, soy chanta. Salí a hacer campaña con bastón. Después ya empecé a utilizar la muleta, decía él, siempre. Porque cuando me veían con ella, me criticaban por no haberla tenido antes y finalmente lo ven como que te estás aprovechando de la imagen y empiezas a ocupar este artefacto para dar pena y que con eso te dan más votos.
Tenía otro candidato que también usaba bastones y decía, bueno, al final yo salgo en la foto con bastones, sin bastones, como ya, bueno, ¿cómo quieren que salga? Así yo salgo, ¿no? Como... Y una tercera estrategia que es de visibilización, que esta me parece la estrategia también más interesante, que es apropiarse de esa mirada, es difícil esto, porque es esa mirada que invisibiliza, que te menoscaba, y aprovechar la visibilidad que te da la discapacidad para ser reconocido, para distinguirte también de los demás. Entonces este candidato decía, esa sensación de que todos están mirando y todos tienen como un juicio. Lo que pasa es que como soy candidato, tengo que aprovechar esa condición. Tengo que explicitarlo más, visibilizarme, exponerme, estar como en permanente exposición y riesgo de que las personas te vean. Porque es como, mírenme, el título del artículo, mírenme, o sea, como que necesito que me mires, porque si en el segundo que aparezco, como después cuando aparezca de nuevo, tú ya vas a saber quién soy yo, ¿cierto? Entonces se transforma esta mirada en reconocimiento, un reconocimiento que permita la identificación, según Garland Thompson, mirar bien. Con una mirada que ya no solamente ve, sino que también reconoce a la otra persona en su singularidad. Por fin, todos estos elementos que yo me había oprimido, dice este mismo candidato, mi vida, tienen mucho sentido para una gran cantidad de la población, claro, porque las personas con discapacidad en Chile no somos poquitas, que nunca habían sentido que alguien les había hablado desde ese espacio como candidato político, ¿no? Y estas son las conclusiones. Me quedan 11 segundos. Los candidatos recibieron miradas que no los reconocen como actores políticos, miradas que los invisibilizan y que los invalidan. ¿Cómo devuelven esa mirada? Por un lado, con estrategias de adaptación, que son más bien de asimilación, ¿no? Ser aceptablemente diferentes, que es como un ejercicio que también muchos de los que estamos aquí siempre hacemos, probablemente todos. Es como, oye, yo soy igualmente capaz que el resto de las personas. Y esto, creemos, no transforma radicalmente la mirada sobre la discapacidad. Es como, oye, pucha, yo igual soy persona, péscame. Igual yo soy bueno. Y esta otra estrategia más de visibilización, que es más de diferenciación, donde se espera que mediante la diferencia se pueda construir un reconocimiento, no sé qué toqué, mediante la diferencia se pueda construir un reconocimiento de esa singularidad, de esa persona única, y así construir comunidad y posicionarse como líderes a seguir. Por eso dice ahí, te vi, te reconozco, te sigo, que es una cita también de uno de nuestros candidatos. Entonces, a partir de este mirar bien, se puede, está la cita de otro candidato, abrir el camino para que sí te escuchen y vengan personas detrás de nosotros que sigan luchando por los derechos de las personas con discapacidad en el mundo político. Con eso termino, y entonces todos nos olvidamos de que en el proceso actual constituyente no hay personas con discapacidad y nos quedamos con esa cita final. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras también y reflexiones de Florencia. Pasamos al momento de las preguntas. Comentarios, aquí vienen. Muchas gracias, Andrea. La primera pregunta la escribe María Paz y va dirigida a Jaime. Y dice: ¿los movimientos podrían ponerle fin a la Teletón o cambiar su rumbo a través de mecanismos basados en la convención? ¿O habrá algún medio para hacer plausible esto? ¿Responde el tiro? Sí, yo creo que sí. Es una pregunta bien compleja, y dado que no alcancé a expresar del todo lo que quería expresar, diría que no. ¿Y por qué no? Porque a mi modo de ver, la Teletón es una expresión neoliberal, así como la convención también lo es. Entonces, si entendemos que la Teletón es una expresión neoliberal, la capacidad que tiene el neoliberalismo como mecanismo de organización social es la capacidad de adaptarse, así como la Teletón se ha adaptado y ya no tiene niños símbolos, sino embajadores, pero es básicamente lo mismo. Y sale don Francisco hablando de barrera y modelo social,
pero dudo que sepa realmente. Creo que el reggaetón es un símbolo cultural de Chile hoy. Y como símbolo cultural, eso se puede cambiar con más educación respecto de los cabros chicos con discapacidad, con los niños sin discapacidad, pero no a través de la convención, porque la convención, y esto es lo que quería decir un poco, la convención es problemática para muchas partes del movimiento, porque la convención también es un híbrido entre una perspectiva más emancipadora y una perspectiva médica. Yo creo que para fortalecer el movimiento hay que superar la convención y dejar de verla como una Biblia sacrosanta que no se puede cuestionar en ningún caso. Muchas gracias, Jaime. Vamos también con otras preguntas a Diana. Hay dos preguntas que se parecen. Yo creo que voy a leerte. Dice... de Pía e Inti, para Diana. ¿Cómo dialogan las propuestas identitarias del feminismo de la discapacidad con las propuestas no identitarias espinocianas? Y después también de Bárbara, dice, muchísimas gracias por compartir tu propuesta. ¿Cómo podrían discutir las epistemologías feministas con lo disca, particularmente respecto a la politización desde lo identitario? Dice. Bueno, sí, fue corto el tiempo, creo que me quedé con un montón, pero qué chévere las preguntas, sobre todo porque, por ejemplo, hay un feminismo, una corriente feminista académica, espinosista, de hecho, que hay varias mujeres que están como pensándole mucho ahí, ¿no? El tema Mariela Oliva, Cecilia Abdo Ferez, Mariana de Gainza, justo retomando este lugar de Spinoza de la materialidad y la perfección en tanto existencia, ¿no? Anular la carencia. Y esto es interesante porque el problema de las identidades, que cuando digo que lo disca es un símbolo político de transvaloración de lo discapacitado y no es identitario, no quiere decir que radicalmente no sea identitario como tal, sino posee características identitarias, pero reconfigura la idea de representación y lenguaje. Sobre todo porque entendemos la representación justo como en Spinoza, la imagen, ¿no? Vendría a ser algo que él denomina el vestigio. Cuando dos cuerpos chocan, quedan impregnados en estos cuerpos un vestigio. Esa es la imagen. Y la representación es la configuración de la completud del imaginario, lo que Althusser luego jalará como ideología de esa imagen. Ese vestigio es incompleto. Entonces, cuando la identidad se convierte en la referencia política, sigue siendo incompleta. Pero los referentes políticos, al margen de la representación, es decir, al margen de la imagen, pueden configurarse desde un lugar que además replantea la idea identidad-alteridad. Entonces yo creo que pensar mucho de los estudios críticos y de lo que hoy nos podemos posicionar dentro del pensamiento crítico interdisciplinario, transdisciplinario de la discapacidad, le debemos también a muchas líneas del pensamiento feminista, pero creo que podemos aportar desde ese lugar de poner en cuestión la identidad. En la discapacidad, la identidad nos llevó a las políticas diferenciadas. Y las políticas diferenciadas, porque todo esto, la idea de pensar en una filosofía de la discapacidad es poder
contribuir con un marco teórico referencial para nuevas políticas públicas. Entonces, lo que pasa con las políticas diferenciadas es que nos convirtió en una suerte de esencia discapacitada, como si no fuéramos mujeres con discapacidad, mujeres, negros, migrantes con discapacidad, ¿no? Como si fuéramos una cosa ahí que luego, a la hora del ejercicio práctico de la política pública, termina carente. Y hay un ejemplo que les cuento rapidísimo, que tuvimos la oportunidad en el seminario que coordino, al cual están invitados todos. Compartimos con un compañero del colectivo Ovejas Negras de Guatemala y nos contó un evento específico muy fuerte. Una mujer hondureña, trans, con discapacidad, perseguida por las maras. Al llegar a Guatemala, busca apoyo y le dicen, no, tienes que irte a las políticas de migración. En las políticas de migración le dicen, no, a ti te amparan las políticas de diversidad sexual. Y en las políticas de diversidad sexual le dicen, no, a ti te amparan las políticas de discapacidad. Fue asesinada frente a la plaza pública por las mismas maras que lo buscaban y ninguna de las 3 instancias de políticas diferenciadas hizo algo. Ese es el devenir de la identidad, si no nos pensamos críticamente. Muchas gracias por tu respuesta también. Vamos a seguir también con una pregunta que va en la misma línea que hace Marcela a Pablaza, a Florencia y a Jaime, pero vamos a pedirle a Florencia para que podamos ir rotando la voz y la palabra, que la pueda responder, y que dice dilema, identidad, universalidad. ¿Cómo armonizar el dilema de la diferencia con la potencia o fuerza de la movilización en una sociedad donde la diferencia, entre comillas, se ha adaptado como una bandera de reclamo neoliberal individual? Yo creo que esa pregunta la conteste Jaime mejor. O puedo responder, no sé. No sé. Gracias por la compleja pregunta, que también creo que la Flor podría haber respondido perfectamente, pero una de las cuestiones por las que paradojalmente yo me siento orgulloso de ser persona con discapacidad es por la potencia que implica la discapacidad hoy en el contexto neoliberal. Ser persona con discapacidad expresa el fracaso del modelo neoliberal en Chile hoy. Y como expresión de ese fracaso tenemos la potencialidad de transformación, así como lo tienen las compañeras mujeres, las compañeras trans, etcétera, 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 porque efectivamente esta trampa de la diferencia neoliberal, como si efectivamente funcionara, es una trampa bien compleja, porque la diferencia es aceptable siempre y cuando sea productiva. Y la diferencia es aceptable siempre y cuando sea productiva, pero si la diferencia implica, por ejemplo, una demanda del Estado, por ejemplo, no sé, embarazo adolescente. ¿Cuál es la respuesta neoliberal? El embarazo adolescente es responsabilidad de los padres. El fracaso de una persona con discapacidad, la respuesta neoliberal es responsabilidad de los padres, de la red de apoyo, de quien los cuida. Pero la potencialidad emancipadora que tiene la discapacidad, como mostrarse como cuerpo válido, es muy emancipadora de nuevo para pensar en una sociedad diferente. Eso creo. Muchas gracias, Jaime, también por tu respuesta. Vamos a tratar también de solicitar la respuesta ahora, que es una pregunta para todos, pero vamos a intencionarla para que pueda Diego y también Florencia responder, que la hace José Reyes. Dice: ¿podríamos superar esa ancla a la inclusión que nos hunde como movimiento revolucionario para poder hacer de lo disca algo inapropiable para el capital? No sé. Tú.
¿Podría repetir la pregunta? Bueno, pero hablando en serio, la última parte sobre todo. Que esa la leí mal también. ¿Podríamos superar esa ancla a la inclusión que nos hunde como movimiento revolucionario para poder hacer de lo DISCA algo inapropiable para el capital? Bueno, a propósito de la presentación de Jaime, donde hace una exhaustiva, digamos, crítica al sistema neoliberal y la relación que tiene también con las definiciones de la discapacidad, y también cómo se relaciona con el Estado, porque estamos en contextos de estados subsidiarios en economías neoliberales. Yo la verdad lo veo muy difícil. A propósito, por ejemplo, de la ley que tenemos hoy día de inclusión laboral, de cuotas, por ejemplo, donde finalmente los casos exitosos, digamos, de personas con discapacidad que ocupan ciertas posiciones en empresas o en determinados servicios, son referenciados como ejemplos, a propósito de este concepto de porno inspiracional, ¿no? Donde en el fondo vuelve a haber una reivindicación del capacitismo. Y ahora, de la primera parte de la pregunta, que era de el anclaje de la inclusión, no, algo de la inclusión, ¿no es cierto? ¿Cómo superar eso? No, eso, claro, yo te diría que estamos en un momento donde hay una consolidación de la inclusión como un dispositivo casi sociotécnico, que es un horizonte normativo, un objetivo, un derrotero final al que tenemos que llegar, ¿verdad? En educación es mucho más evidente la inclusión educativa, pero se habla de la inclusión de las personas con discapacidad en realidad en todo como los ámbitos de la vida social. Yo creo que eso lo podemos impugnar a partir de otro concepto que también puede ser polémico, que es el de pertenencias, ¿ya? O sea, las personas pertenecen a espacios próximos de vida, sobre todo, por ejemplo, en sectores rurales o en territorios diferentes a los urbanos o las ciudades intermedias, donde hay identidades y estrategias cotidianas que hacen posibles los proyectos vitales a partir del tejido de relaciones con la comunidad próxima, principalmente la familia, pero también en casos, por ejemplo, yo he trabajado con personas con discapacidad que son mapuches huilliches en San Juan de la Costa, también a partir de sus comunidades indígenas, pero sobre todo esto, o sea, reivindicar el territorio como un espacio próximo que permite, que habilita la realización de proyectos de vida desde una perspectiva mucho más micro, mucho más cotidiana de las personas con discapacidad. Pienso que es un buen espacio para impugnar la idea de inclusión y que podamos, digamos, introducir esto de las pertenencias. O sea, las personas tienen más derecho a pertenecer que a estar incluidas en algo o ser incluidos por alguien. Eso. O sea, en fin, voy a hacer lo que pueda. Nadie puede preguntar como por... ¿Y cuántas entrevistas fueron las que hiciste? Como... bueno, me parece que aquí hay una discusión de fondo, pucha, que me excede, o sea, muy grande y que da para mucho más. Estoy de acuerdo con acá mis compañeros, partiendo como de la idea que decía Jaime también de reivindicar lo DISCA también como capacidad transformadora y también de diversidad y claro, como efectivamente ver el concepto o la idea de la inclusión como algo problemático también, pero ay, no quiero quedar como la conservadora, pero tampoco sin arrasar así, como decir como y pensar como que no sé, porque no se ha avanzado nada con respecto a décadas atrás, etcétera. O sea, como que entonces, claro, en el típico cuadradito de la segregación, la integración, la inclusión, que uno va viendo los monitos cada vez más adentro, parece como que igual ahí hay que reconocer también como ciertos avances, pero me parece súper bien también pensar en, claro, cuáles son los costos de esos avances, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que, no sé, pues yo creo que vivimos muchas personas con discapacidad, como esta idea de desde las instituciones, que no sé bien cómo se resuelve, desde las distintas instituciones, desde las empresas, desde el Estado, etcétera, que finalmente nos transformamos como en una especie de check, no sé, pues la lista, el protocolo, check, bueno, y si no caíste, entonces, bueno, tenemos aquí, ya, estas son las medidas que se toman para una persona ciega. Chuta, usted no es totalmente ciego, Dios mío, ¿qué hacemos? O no sé, por lo que nos comentamos como anecdóticamente en el aeropuerto, la persona ciega que la obligan a ir en silla de ruedas, ¿no? Como...
que es como esta perplejidad de que no saben qué hacer contigo, como lo peligroso también encuentro yo, que es como, y por eso me parecía también interesante en las citas de los participantes de nuestro estudio, de cómo se disuelve, y creo que también va en la línea de lo que se ha hablado este día, de cómo se disuelve como esa singularidad y se tratan de, como con la inclusión empezando la inclusión educativa también, como aplicar esta como receta estándar, y finalmente es como, ya hicimos las adaptaciones. Bueno, de ahí a que la persona le haya servido, de ahí a que haya sido lo que necesitaba, de ahí a que como que le hayamos preguntado qué necesitaba, eso ya es como otra cosa, ¿no? Pero nosotros ya cumplimos con nuestra parte. Entonces yo creo que ese efectivamente es un peligro. Y me quedé pensando, ya se me olvidó la pregunta, no, pero lo que decía Jaime también del tema de la productividad, ¿no? Que es como, que claro, como la idea de que somos valiosos en términos de que somos productivos, pero además quería enfatizar que esa productividad está entendida de manera muy estrecha. Es como, y lo mismo en la academia, ¿no? Bueno, dando paso al siguiente panel. Como no sé, desde qué saberes producimos, es un tipo de saber como el que es bienvenido, y un tipo de productividad la que es bienvenida, ¿no? Y otras que son como negadas y no reconocidas. Ahora, ¿cómo hacemos para escaparnos? O sea, la pregunta con respecto al capital, que me acordé ahora, perdón, dispersa, claro, pero es que es una pregunta gigante que va mucho más allá también de la conversación incluso sobre la discapacidad. Si estamos como en estos modelos neoliberal y el tema del capital, estamos súper atrapados, y seguramente hay muchas cosas, no sé, porque en este seminario aquí, y aprovecho que tengo la palabra para dar muchas gracias a la Andrea Roja, Andrea Medina, Andrea Ocampo y a todos los que han organizado. Me consta que se ha hecho un esfuerzo gigante en términos de accesibilidad, en términos de que todo funcione bien y qué sé yo, y seguramente alguien igual se ha sentido pasado a llevar, y estamos inmersos en una lógica dentro de la universidad, en una lógica de los tiempos, en una lógica de dónde ustedes tuvieron que venir, o las platas que tuvieron que gastar, o los permisos que tuvieron que pedir en sus trabajos. Entonces, no, pucha, estoy terminando como pesimista, no era mi intención. Lo bueno es que nos pudimos reunir, pero claro, también es importante pensar en las personas que, no sé, pues que no han podido llegar. Entonces, nosotros, también para dejarlo claro, teníamos totalmente contemplado que participaran personas sordas en el seminario. ¿Qué estamos haciendo? Que no se inscribe nadie sordo para venir, por ejemplo. ¿Cierto? Como ahí hay ciertas cosas, entonces nosotros podemos decir, somos súper inclusivos, hemos hecho más de lo que se nos pide. En términos de inclusión y accesibilidad estamos haciendo muchísimo más de lo que nos pide ANID, por ejemplo, que es la agencia que nos financia, y que nos financia y que no nos da ni un peso para accesibilidad, digamos, como no esperan que gastemos en esto. Entonces, es un problema, ¿cómo salimos de ahí? Muchas gracias, Florencia. Aprovecho también de pedirle la disculpa a Paula Arroyo porque tenía sus últimas 2 preguntas para hacer, pero bueno, la economía del tiempo también y de las presiones del disciplinamiento de estos espacios me hacen que sea la palabra a nuestra anfitriona. Muchas gracias a los expositores, a los asistentes por este espacio.